Ahora que tenemos los elementos con los que queremos trabajar dentro de esta lista, podemos, por ejemplo, plantear una función que sea capaz de clonarlos en otra lista. Hagamos su código. Y ahora vamos a necesitar dos cosas. La primera es el elemento que vamos a clonar. Lo vamos a llamar LI. Y a continuación, la lista donde queremos añadir el clon. Con lo cual, podremos, por ejemplo, hacer algo del estilo de esto nos generará un clon del elemento LI y podremos desplazar el clon a la nueva lista. Probémoslo ahora con un bucle. Vamos a recoger cada uno de los elementos utilizando la notación de acceso a posiciones de un array. Por lo tanto, vamos a emplear esta notación para identificar el elemento que queremos clonar. Si esto es muy confuso, podemos utilizar una variable en su caso. Así lograremos clonar dentro de este bucle for cada uno de los elementos que haya dentro de esta lista. De hecho, en este caso, este bucle for debería ser ligeramente distinto. Debería ser algo de este estilo. Ahora recorreremos las posiciones que hay en la lista de elementos LI y en cada iteración guardaremos el elemento en el que nos encontremos dentro de esta variable y la estamos facilitando a la función clonar elemento en lista, que requiere en este caso dos parámetros. En segundo lugar, deberemos utilizar la lista donde vamos a añadir los elementos clonados. La lista la vamos a llamar lista segunda, por ejemplo. Sabremos cuál es si utilizamos document get by id y vamos a buscar su id. Si no me equivoco es segunda. Con lo cual podemos ya facilitar esta variable a la función. El resultado que cabe esperar es que dentro de la lista segunda se encuentren tantos elementos como en la primera. Una manera de poderlo ver sería, por ejemplo, registrando en la consola la longitud de cada una de las listas. E incluso podríamos utilizar esta lista segunda mucho antes de llegar al for. Vamos a tratar de identificar las listas con nombres que nos ayuden a distinguirlas. Aquí estamos utilizando UL, cuando en realidad deberíamos utilizar lista primera. Y ahora podemos, por ejemplo, registrar la longitud de cada una.
Pues muy bien, tenemos aquí dos instrucciones que nos permitirán conocer la longitud de las listas. Veamos primero cuál es el resultado de la ejecución de todo el programa y luego entremos a examinar en detalle qué es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos la consola en que el programa se ha iniciado y estamos en la línea 6. Le doy al play y no he tenido mucha suerte. Parece que la propiedad length no está inicializada. Es posible que lo que necesite sea indicar que lo que quiero ver son los children. Voy a probar ahora. Perdón. Ahora sí, lista primera length debería contener la longitud de estos children. Muy bien. Tenemos que la lista primera inicia midiendo 4 y la lista segunda no tiene ningún elemento. Resulta que ha ocurrido un error que ha sido registrado por try catch, pero el programa ha podido continuar. En tanto que ha ocurrido un error, debería repararlo. Me está diciendo que ul.children no es iterable. Esto significa que estoy utilizando ul.children en algún lugar. Lo estoy utilizando en este lugar y ahora debería mirar cómo llego a él. Una de las maneras es utilizando el debugger y otra manera es ir trazando el recorrido en sentido inverso. Esta ul está definida como parámetro de la función y por lo tanto ahora debería buscar en qué lugar se está utilizando esta función. Basta con seleccionarla y aquí me lo muestra. Me está diciendo que lista primera tiene una propiedad children que no es iterable, es decir, que no puedo utilizar en un bucle como este. Por lo tanto, debería utilizar otro tipo de bucle. Por ejemplo, sabiendo que lista primera tiene una longitud de 4, puedo utilizar un bucle for de otro estilo. Podría probar con algo como un bucle for convencional en lugar de utilizar children, lo que haría sería acceder a cada una de las posiciones utilizando un acceso para raíz. Podría probar con algo tipo ul, la posición i. Esto será el elemento que yo voy a añadir al resultado. Y ahora probablemente no me aparezca el mismo error que antes. Vamos a comparar las longitudes de las listas. Caray, volvemos a tener el mismo problema. AppendChild no es una función. Es posible que necesite revisar la documentación, pero también debería empezar haciendo el mismo recorrido que he hecho antes, empezando por AppendChild, localizando donde se produce en UL, que se está facilitando en este punto, y por lo tanto ahora debería venir a examinar cuál es el parámetro que estoy facilitando y sobre el cual estoy tratando de ejecutar o de acceder a AppendChild. Vamos a buscar Append y nos encontramos con que existe un método de nodo que nos permite añadir elementos o nodos a un elemento padre.
Probablemente el problema esté o resida en la lista segunda. Vamos a ver si lista segunda debería ser alguna cosa que permitiría usar AppendChild. En este caso se me está indicando que ULAppendChild no es una función. Por lo tanto, que no es un método que yo pueda utilizar. Voy a revisar que lo haya escrito correctamente. Coincide con la notación que me ofrece Mozilla. Probablemente el siguiente problema que tenga sea derivado de qué es lo que contiene lista segunda, con lo cual debería en este caso dar un vistazo antes de este for al valor de lista segunda. Vamos a ver qué valor queda registrado en la consola. Me dice que es una colección, por lo tanto no es un elemento, y eso es cierto, porque lista segunda lo estoy inicializando a través de sus children, es decir, tengo un problema de planteamiento. Estoy utilizando children cuando en realidad quiero usar la lista. Por lo tanto, voy a replantear el uso que he hecho de children porque me está trayendo unas consecuencias indeseadas y voy a utilizarlo allá donde realmente quería o necesitaba utilizar children, que es solo para informar de la longitud. Por lo tanto, ahora aquí tengo una lista que es un elemento y necesito reemplazarlo por children. Aquí también, y allá donde se esté accediendo a una lista de manera iterativa, también debería vigilarlo. En este caso, esta lista sí que sé que es una lista porque es la que estoy inicializando con la función que me ha preparado un array y por lo tanto sí puedo acceder a length y puedo acceder a sus posiciones, y en los anteriores casos no era posible. Ahora voy a adaptar estas dos últimas líneas que me reportaban el cambio en la longitud de la lista y vamos a probarlo. Ahora tenemos que la primera lista no tiene elementos y la segunda ya tiene elementos. Y justamente hemos logrado trasladarlos de una lista a otra. Pues las funciones nos pueden permitir, una vez las hemos preparado, ejecutar un código de más de una instrucción, en este caso esta de aquí, que nos permita realizar una acción concreta que podamos explicar o definir a través del nombre de la función. E incluso podríamos replantear todo el código para que se simplifique la manera en que se interpreta y en que se ejecuta. Vayamos a ver una reorganización del código. Ahora lo que estamos viendo es que primeramente se están preparando las listas con las que se trabajará. A continuación se declara una función que recogerá los elementos de la primera lista y los colocará
en un array. A continuación, se declara la función que será capaz de clonar en la segunda lista esos elementos. De hecho, lo que ha ocurrido es que en lugar de clonar los elementos, o mejor dicho, de añadir los clones a la segunda lista, estábamos añadiendo el elemento original. Es decir, no estamos en realidad clonando, estamos moviendo. Incluso podríamos aprovechar para cambiar el nombre de la función a mover elemento a lista, con lo que no necesitaríamos ni tan siquiera clonarlo y podríamos resumirlo así. Y ahora aquí finalmente tenemos el código que recoge los elementos e inicia una iteración mediante una sentencia for. En esta sentencia for se está utilizando la función mover elemento a lista. Pero es que todavía lo podemos mejorar más. Podríamos, por ejemplo, hacer que el programa se ejecutara en 2 pasos. En tanto que aquí tenemos un bloque de instrucciones que podríamos utilizar dentro de una función, podríamos suponer que nuestra función se llamaría mover elementos a lista y esta función haría realmente todo el trabajo a través del array y podríamos tener el bucle for dentro de la función y allá donde estábamos moviendo un elemento a una lista, realmente lo que queríamos era realizar esta acción. Y cuando estábamos utilizando LI, este LI en realidad era una posición dentro de una lista que nos habían dado. Esta lista que nos habían dado la necesitaremos aquí. Ahora tenemos la lista de elementos que queremos añadir dentro de una etiqueta UL, con lo cual dentro de una función vamos a hacer todo el trabajo de traslado de cada uno de los elementos y el código lo habremos resumido y resuelto de una manera mucho más elegante en estrictamente 2 pasos. Obtener las etiquetas de tipo LI y luego mover los elementos que hemos obtenido a la segunda etiqueta. Y esta sería la parte central de nuestro programa, que utiliza 2 partes para llevar a cabo todo el trabajo que queremos realizar. A cada una de las partes le hemos puesto un nombre, la hemos declarado como una función y sabemos que ejecutará varias líneas de código. Podemos pensar que en este caso estamos escribiendo demasiado código porque en realidad nos bastaría con utilizar el código del interior de los bloques de las funciones. Pero si utilizáramos estas declaraciones en otros archivos, no deberíamos entonces tener que necesitar más código que este de aquí. Una vez se ha hecho la declaración de una función, la función se puede aprovechar para múltiples casos. Veamos ahora otro caso. Supongamos que después de desplazar los elementos a la segunda lista, queremos moverlos a una tercera. Incluso vamos a añadir
subtítulos para ver el comportamiento de la página. Y finalmente aquí tendríamos la tercera. Voy a unificar las etiquetas para que sean todas del mismo tipo. Ahora que tenemos tres listas, podemos repetir el movimiento de una lista a otra. Veamos cómo sucede. Hasta ahora habíamos utilizado nuestras dos funciones con la primera lista y la segunda lista, pero realmente podríamos utilizar una tercera lista. Vamos a indicar la variable lista tercera que apuntará a la tercera lista de tipo UL y podemos, una vez desplazados los elementos a la segunda lista, desplazarlos otra vez, una vez desplazados a la segunda lista, desplazarlos otra vez a la tercera lista. Con lo cual, reutilizaremos la misma función que hemos declarado y utilizaremos los parámetros que necesitemos para lograr el resultado que queremos. Aquí podríamos, por ejemplo, probar de capturar los elementos que hemos colocado en la segunda lista para moverlos a la tercera, justo después de haber movido los elementos a la lista segunda. Vamos a probarlo. Se nos ha iniciado el programa y parece ser que no hemos capturado bien la posición. Vamos a probarlo de nuevo, colocando las marcas de parada, estos breakpoints. Y vamos a situar aquí puntos de parada. Bueno, parece ser que no termina de funcionar. Entonces, es posible que me encuentre con que haya cometido un error de sintaxis, con lo cual aconsejo que en este caso, porque solo se alcanza el inicio del programa, pero parece ser que en algún momento el programa no llega a su fin, parece ser que he cometido un posible error. Voy a mirarlo si acaso en el mismo navegador, en el debugger del navegador, que me informará con mayor detalle de cuál ha sido el error que haya cometido. Si recargo la página, en console debería notificarme. Me está diciendo que hay un error en que LI no está definido. Es justamente aquí. Voy a reparar el error, en tanto que este LI realmente debería haber sido inicializado, y ahora veo que el programa se inicia y finaliza. Fijémonos, cuando se vuelve a ejecutar el programa, los elementos se han movido a la tercera lista después de haberse movido a la segunda. Si quito o comento el traslado de elementos de la tercera lista, deberán quedarse en la segunda. Y aquí los tenemos. Si comento el traslado a la segunda lista, deberán permanecer en la primera, como es el caso. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que las funciones nos permiten, con una sola línea de código, determinar algo importante y complejo que puede ocurrir si lo ejecutamos.
Un saludo pues, que lo disfrutéis.